Me interpela la pregunta y el tema de este ciclo. Siempre me han interesado las tradiciones, en un sentido, en un interés que es tanto el amor por las tradiciones y su recuperación, como el deseo de desobedecerlas. Y más que las tradiciones me interesa la tensión que se produce, o que se puede producir entre ellas, lo que hace que se generen nuevas tradiciones o desvíos a las que ya vienen. Por ahí, escritores que me interesan mucho son aquellos ciertos escritores que a lo mejor han encontrado, han producido en su obra un encuentro de más de una tradición. Me interesa mucho la tensión entre centro y periferia. Me interesan mucho los márgenes, quizá porque yo vengo de los márgenes en muchos sentidos, pero sobre todo en un sentido de vida, ¿no? Bueno, me crié en las orillas de un pueblo pequeño, en la provincia profunda, etcétera, etcétera, pero los márgenes nunca me interesaron como un regodeo en la marginalidad, como un, digamos, como un valor de eso por sí mismo, sino que me interesaron, y creo que a eso le he dedicado muchos años de mi vida de distintas maneras, ahora que tengo muchos años me doy cuenta, me ha interesado siempre encontrar en esos márgenes recursos valiosos en la vida, en la literatura y demás, y cómo hacer para que entren al centro de la cultura del país. Entonces, un poco lo que he hecho en relación a la literatura para el niño, que ha estado en los márgenes, la recuperación de la escritura de ciertas mujeres, en el blog de narradoras o en la edición de narradoras, tiene que ver con eso, ¿no? Cuando algo me gusta, cuando algo me interesa, se activa en mí algo que me hace difundirlo, me hace compartirlo con otros, me impulsa a llevarlo a un hipotético centro. Son centros hipotéticos porque de hecho, si una cosa tiene hermosa la literatura argentina, la cultura argentina, es su tremenda vitalidad y la coexistencia de más de una tradición, ¿no? En ese sentido creo que no es fácil hacerse un lugar en la literatura argentina. Yo, como en estos últimos años, he viajado más a otros países y bueno, cuando uno, otros países latinoamericanos, por ejemplo, uno ve que el panorama aquí para un escritor es tanto más complejo, ¿no? Por mi parte, me parece, hay algunas tradiciones, de entre las tradiciones, por las que yo me siento más interpelada digamos, y más atravesada también. Todo lo que digo funciona para las cosas que me gustan leer como para lo que me gusta escribir, ¿no? Una de esas tradiciones es la literatura, llamémosle andina, la literatura que la parte de la literatura argentina más ligada al noroeste o a la zona de Cuyo, que hizo que digamos que tiene como una impronta que podríamos llamar, todo puesto entre comillas, más latinoamericana, ¿no? Escritores, bueno, Di Benedetto, Juan José Hernández, Tizón, Libertad de Mitrópolo, Hervidor Orfe, Daniel Moyano, que es un escritor tremendamente importante para mí, creo que me revisa mucho su obra. Entonces, esa sería una de las tradiciones que yo siento que viene a lo que escribo, que me viene al proceso de escritura, en algunos libros más que en otros. Otra tradición que me resulta muy interesante tiene que ver con lo pequeño, con el mundo de los pueblos. A veces son los pueblos de descendientes de inmigrantes, la zona pampeana, la escritura, escritores como Puig, por ejemplo, ese mundo que entró más tarde a la literatura, porque era un mundo como poco literario en principio, ¿no? Y que ahora, en estas últimas décadas, se ha vuelto muy presente, claro, como materia de escritura. Me interesa mucho la tradición de literatura y política en la literatura argentina. Me parece que la literatura argentina es en sus mejores momentos tremendamente política
Y a mí eso me gusta particularmente porque a mí me parece que un escritor, lo voy a decir con una frase de Oscar Mazota que la he hecho propia, un escritor es una conciencia dialogando con el mundo. Entonces, bueno, yo creo que un escritor, hablando de sí, un escritor o una escritora, buscando en el sí mismo algunas historias, hablan de sí, y si el viento acompaña y las estrellas lo cuidan y demás, termina hablando de la sociedad a la que pertenece. Entonces eso también me interesa muchísimo. Y luego otras tradiciones que se cruzan, estoy hablando de la narrativa en este caso, me voy a acordar un poquito de la poesía, otras tradiciones como podría ser la escritura de las mujeres en mi país, que es una tradición que me interesa mucho recuperar. Parte de mi trabajo se va en eso, en el blog de narradoras argentinas, en la colección de narradoras argentinas que editamos, digo porque somos 3 mujeres, en la editorial universitaria de Villa María, Edubín, y que tiene que ver con una recuperación que yo la vivo como una manera de construir una genealogía de escritoras mujeres hacia atrás, en la conciencia de que ningún escritor, en este caso ninguna escritora, en este caso yo misma, viene de la nada, nace de la nada, sino que se inserta en una tradición preexistente, y en el caso de las mujeres, de las escritoras mujeres, sobre todo aquellas que murieron antes de la aparición de Internet, es una tradición que a veces ni las propias mujeres citamos, ¿no? Y sobre la que creo que hay que tomar posición, sobre todo leyéndolas. Entonces, eso, pensar en la importancia, a mí me parece que lo que podríamos hablar de las regiones o de la zona, como la llamo Saer, son grandes generadoras de relatos, grandes generadoras de literatura, pero esa zona puede ser una región geográfica real o mítica, pero puede ser también un sector social, puede ser la periferia de una ciudad, puede ser una zona de lectores. O sea, a veces la identidad está hecha por muchas capas, y entonces, bueno, la cuestión del lugar geográfico donde uno vive, en mi caso Córdoba, lugar por el que me siento completamente atravesada, no es la única capa de la identidad de uno, sino una entre muchas y muchas capas que lo conforman a uno en una complejidad identitaria que no hace más que enriquecer la vida de cada uno. Si yo nombraba estas 3 grandes tradiciones de la literatura política, de la literatura de lo pequeño, del mundo de la zona de la llanura, como Puig, como Saer y otros, y también la tradición de la literatura que viene más desde lo latinoamericano hacia el centro del país, hacia la capital del país y hacia la llanura donde yo me crié. Cuando pienso en la poesía, me siento interpelada por 3 corrientes también, diría, 3 tradiciones, que me parece que de algún modo llegan a lo que escribo. Yo no he escrito mucha poesía, pero ha sido siempre un proceso de escritura extremadamente hondo para mí. Y por un lado es la conversación, el relato en el poema, que tiene una marca muy fuerte de la poesía sesentista, que también está ligada a la poesía política y a la oralidad, que me interesa mucho. El objetivismo, por la importancia que tiene para mí la mirada en el proceso de escritura del poema, y las estéticas neorrománticas, que me parece que cruzan una cuestión emotiva en esto que les digo. Bueno, un poquito eso para